Muy buenos días, vamos a dar inicio a la presente audiencia. Iniciamos grabación, por favor. Muy buenos días, son 8:48 del día 6 de marzo de 2026. Damos inicio a la audiencia de continuación de juicio oral en el expediente número 11 de 2017, audiencia que se lleva a cabo ante el tercer juzgado penal colegiado nacional. Para este caso, integrado por los señores jueces, la doctora Naiko Techi Coronado Salazar, el doctor Wilmer Roy Quispumasi, quien habla Max Oliver Bengoa Valdeiglesias. Haciendo presente que hemos iniciado con tiempo de demora, como se ha señalado por un cruce de audiencias en el expediente 8.242 de 2022 del Juzgado de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. Muy bien. Señor especialista, sobre la concurrencia de las partes, por favor. Señor magistrado, muy buenos días. Todas las partes presentes. Doctor, para dar cuenta del ingreso 6526-2026, presentado por el Ministerio Público, con sumilla solicita información sobre el estado actual del proceso. Bien, parece que es un documento anterior. Doctora Melgar, si nos precisa. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Desconozco el contenido de ese oficio, no ha sido un oficio emitido por este despacho fiscal. Me imagino que debe ser acerca de lo de cooperación internacional, que a veces ofician directamente a sus judicaturas. Doctor, estoy viendo que está firmado por la doctora. Firmado por usted, doctora. ¿Me podría hacer porque ahora último no he emitido ningún documento, tal vez es muy anterior. Es el 16 de febrero. A ver, si lo podemos remitir a la doctora, pero rápidamente para que lo verifique. Un documento. Sí, doctor, ya acabo de revisarlo, en efecto, queríamos saber, o sea, nosotros conocemos el estadio del presente juicio, ¿no? Si no era para nosotros importante que quizás el especialista pueda informarlo, pero ya en este momento ya no es necesario. Vamos a tener por desistido entonces. Sí. Gracias, doctor, por desistido respecto al pedido indicado, para que conste así en acta y se provea conforme corresponde. Bien. Doctora, continuamos entonces con el desarrollo de la actividad probatoria, con la actuación de los documentos correspondientes. Verificamos, hay una conexión, Óscar Magallanes Echajaya, no sé si es una parte que se incorpora. Su señoría, muy buenos días. Óscar Inocencio Magallanes Echajaya, abogado defensor del señor Gustavo Fernando Salazar Delgado. En esta ocasión voy a intervenir como abogado principal. Muchísimas gracias. Ya, bien, doctor. Entonces, para que se considere así. Bien. Muy bien, Ministerio Público, continuamos entonces. Doctora Melgar. Sí, doctor, disculpe la demora, justamente estábamos poniéndonos para poder plasmarlo, ¿no? Señor magistrado, nos toca el día de hoy el documental número 42, que es cargo del informe número 005-2013-COPESCO/ETT/MCSA del 6 de septiembre del 2013, emitido por Óscar Peláez Quispe, Luis Alfredo Valdivia Pacheco, Marco Adenauer Delgado Menacho y Anker Fernando Vila, miembros del equipo técnico, recepcionados el 6 de septiembre del 2013 a las 12:30 horas. Si me permite, señor magistrado, voy a señalar. ¿A qué folios está, por favor? Está a folios 4.659,
al 4.659, 4.663. Tomo 10. Bien. Adelante, doctor. ¿Se logra visualizar, doctor? Sí, se Sí. logró. Informe número 005-2013-ETT-MC/MCSA. Se puede advertir en el extremo superior derecho, 6 de septiembre de 2013, 12:30. A. Ingeniero Luis Simón Puelles Escalante, subdirector ejecutivo del Plan Copesco, de Equipo Técnico de Transición y Seguimiento de la Obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco. Asunto: revisión y aprobación del informe final del expediente técnico. Referencia: revisión de la elaboración del expediente técnico de la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco. Fecha: 6 de septiembre del 2013. Mediante el presente nos dirigimos a usted a fin de informar con relación a las actividades de la referencia de acuerdo al siguiente detalle. En antecedentes solamente voy a hacer lectura del párrafo pertinente. Con fecha 12 de marzo del 2013, el Proyecto Especial Regional Plan Copesco del Gobierno Regional de Cusco suscribió con el Consorcio Vías Cusco el contrato número 1400-046-2013-Copesco/GRC para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco, por la suma de 297.975.952.84 soles, incluido todos los tributos según la oferta económica presentada por el contratista y financiado con recursos determinados. 2. De la presentación del informe final del expediente técnico, que, mediante informe de la revisión del informe borrador del 22 de julio del 2013, se ha establecido que la contratista ha cumplido con levantar las observaciones al mismo y mediante carta número 063-CBC Copesco de fecha 23 de julio del 2013, el contratista entregó a la entidad el informe final, expediente técnico, el mismo que tuvo observaciones por parte de la entidad, comunicándole al contratista mediante carta número 1100-0-085-2013 del 2 de agosto del 2013. De ahí nos vamos a ir, para terminar este punto 2. Asimismo, mediante carta número 080-CBC-Copesco del 16 de agosto del 2013, el contratista ha levantado las observaciones formuladas por la entidad, haciendo constar que falta presentar la aprobación del PMA, PACRI y EIA, que se encuentra en trámites en las entidades competentes. Luego, la parte pertinente para la Fiscalía es el numeral 7.0, estudio definitivo de expediente técnico de las bases integradas, establece que el expediente técnico comprende, entre otros, nos vamos a ir al 2.2, estudios definitivos, estudio de topografía, trazo y diseño vial, estudio de geología y geotecnia, estudio de suelos, canteras y fuentes de agua, estudio de pavimentos, estudio de puentes, estudio de señalización y seguridad vial, estudio de iluminación, estudio de interferencias, estudio de hidrología y drenaje y estudio de tráfico. En el 2.3, anexos estudios, 2.3.1, registros de campo, de topografía y trazos, el contratista deberá entregar los registros de trazo, nivelación y secciones transversales, asimismo una relación de las BMS, PLS y sus referencias, hojas de cálculo, diagramas, tablas, gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados. 2.3.2, información del campo y ensayos de laboratorio del estudio de geología y geotecnia. 2.3.3, información de campo y ensayos de laboratorio del estudio de suelos, así como la información de canteras, fuentes de agua y pavimentos. Y ahí nos vamos a ir, señor magistrado, al punto 4, metrados de obra. Volumen número 4, metrados de obra. Los metrados serán señalados por cada partida en específica del presupuesto y se incluirán diagramas, secciones y croquis típico en los casos que correspondan y sean necesarios para el sustento del metrado. De todas estas solamente vamos a hacer mención a 3. 4.4.1, metrados de obras preliminares. 4.4.4, metrados de pavimento. Y 4.4.6, metrados de transportes. Ya.
Después nos vamos al 5 punto, volumen número 5, especificaciones técnicas. Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la revisión de la obra. Asimismo, comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente. Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado de su elaboración a su competencia. 6.6, volumen número 6, análisis de precios unitarios. 6.1, memoria de costos y bases de cálculo. 6.2, análisis de costos directos. 6.3, análisis de costos indirectos. 6.4, presupuesto de obra. 6.5, fórmulas polinómicas. 6.6, relación de recursos. 6.7, relación de equipo mínimo. 6.8, cronograma de ejecución. 6.9, cronograma de valorización de ejecución de obra. 6.10, cronograma de adquisición de materiales. Y 6.11, cronograma de utilización. Nos vamos a ir al 3. Interferencias. En las bases integradas de la licitación pública número 013-2012-COPESCO/GRC, en el numeral 6.2.14, se estableció lo siguiente: 6.2.14, servidumbres y expropiaciones e interferencias. La entidad será responsable por el saneamiento legal y por el costo de las servidumbres. Y por el costo de las servidumbres, expropiaciones e interferencias. El monto indicado por las servidumbres, expropiaciones e interferencias en el valor referencial podrá variar dependiendo de la necesidad de ejecución de los trabajos y servicios que se identifiquen durante la ejecución de obras. Las interferencias identificadas en el proyecto se refieren a los servicios tales como de telefonía, redes, postes eléctricos, instalaciones de gas, obras de agua, alcantarillado, posibilidad de hallazgos arqueológicos, etc. A fin de determinar el tipo de intervención de realizar su costo real respectivo, de manera de no interferir en la normal ejecución de las obras. El contratista será responsable por las obras o servicios para dar solución a las servidumbres, expropiaciones e interferencias. Se realizan de conformidad con los respectivos expedientes aprobados. La entidad será responsable por todas las coordinaciones respectivas con los municipios por donde pase el trazo de la obra para los permisos y autorizaciones y trabajos nocturnos, de ser el caso, requeridos para la ejecución de la obra. Nota: los postores deberán de considerar en su propuesta económica el mismo valor del costo directo, expropiaciones e interferencias. Arriba indicados los valores de gastos generales y utilidad serán ofrecidos por el postor. Ya, aquí está. En base a lo indicado, es bien importante esta parte, en base a lo indicado, líneas arriba, el contratista ha elaborado el expediente técnico correspondiendo las interferencias y servidumbres, el monto de 42.799.138.97 sin IGB a octubre del 2012, de los cuales el monto de 19.999.222.74, entre paréntesis, costo directo de factibilidad de 16.806.069.53 sin IGB, más costo de administración de 3.193.153.21 sin IGB, está incluido el monto contractual. Por consiguiente, la diferencia de 22.799.916.23 sin IGB deberá ser aprobado por la entidad, para lo cual se deberá de proceder de acuerdo a la normativa vigente. Este último monto es susceptible a variación. 4. Conclusión. Por la precedente, estando el efectuado el levantamiento de observaciones formuladas al informe final y habiendo el contratista presentado la documentación faltante, corresponde que se proceda a la aprobación del informe final del expediente técnico de la obra de la mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco por la suma de 297.975.952.84, incluido todos los tributos de conformidad al contrato número 1400-046-2013-COPESCO/GRC, suscrito el 12 de marzo del 2013. Se adjunta copias de la carta 063,086-CBC-COPESCO. Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. Atentamente, Óscar Peláez Quispe, ingeniero civil, CIP 57352. Luis Alfredo Valdivia Pacheco, ingeniero civil, CIP número 17845. Marco de Nauer Delgado Menacho, ingeniero geólogo, CIP 61428. Y Ángel Fernando Vilavila Noriega, ingeniero geólogo, CIP
93.194. ¿Cuál es el aporte para el Ministerio Público, señor magistrado, y que es muy relevante? Conforme se pueda apreciar, acá ya dejan plasmado este equipo técnico dirigido por el señor Luis Simón Puelles Escalante, que se debería de variar el costo del contrato, diciendo de que se debe de variar con la diferencia de 22.799.000, que fue posteriormente el incremento de servidumbres aprobado mediante la resolución directoral 150-2013. Además, se puede apreciar, señor magistrado, claramente, ¿no?, que hacen mención a los costos unitarios, señor magistrado, como se puede apreciar, análisis de precios unitarios, cuando según la modalidad contractual de suma alzada, ¿no?, concurso ofertas, no cabe la posibilidad de precios unitarios, señor magistrado. Sin embargo, acá ya dejan abierta esa expectativa. Ahora, para ir culminando, señor magistrado, Sí, doctora, para ir culminando, señor este último tema, magistrado, ¿no? Evitamos la argumentación ahí, por favor. ya, para ir culminando, señor magistrado, ¿cuándo fue presentado este documento? 6 de septiembre del 2013. ¿Ante quién? Ante el señor Luis Simón Puelles Escalante, ¿no? Y era para la aprobación final del expediente técnico. Eso es todo el aporte para la Fiscalía. Bien, doctora, gracias. Observaciones, precisiones al documento, las demás partes. Bien. Doctor Infantes, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Queremos dejar constancia de lo siguiente. Este informe 05-2013 COPESCO ETP es dirigido al ingeniero Luis Simón Puelles Escalante como subdirector ejecutivo de Perplan COPESCO. Existe un sello de recepción, pero no es que mi patrocinado ha recibido de forma directa este informe, como ha dicho la representante del Ministerio Público. Por otro lado, señor magistrado, resulta importante que a nivel del asunto se pueda advertir que se trata ya de la revisión y aprobación del informe final del expediente técnico. Estamos hablando del informe final. En cuanto a la referencia, de igual forma, se da cuenta de una revisión de la elaboración. Por otro lado, en el apartado número 2 de la presentación del informe final del expediente técnico, ya la representante del Ministerio Público ha dado lectura a los 2 párrafos. Sin embargo, el tercer párrafo que ha sido omitido dice lo siguiente, que mediante carta número 086 CB COPESCO del 6 de septiembre del 2013, el contratista hace entrega de los documentos faltantes indicados en la carta 080 CB COPESCO del 16 de agosto del 2013, con lo que el expediente técnico se encuentra completo de conformidad a las bases de la licitación pública. Y mencionan que el numeral 7 de estudio definitivo y expediente técnico de las bases integradas establece que el expediente técnico comprenderá y da cuenta de todos los estudios o de todos los apartados que comprende el expediente técnico. Dentro de estos apartados se tiene a nivel de estudios definitivos el apartado 2.2.8, que es de estudios de interferencia, los planos, los volúmenes, el volumen número 4 de metrados de obra, el volumen número 5 de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, el informe de verificación de viabilidad, el estudio de impacto ambiental, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, los discos compactos, y en el apartado número 3, señor magistrado, dan cuenta justamente de lo que ya ha mencionado la representante del Ministerio Público, que son lo que dice el apartado 6.2.14 de las bases integradas de la licitación pública 013 en referencia a las interferencias. Y puntualmente menciona que el contratista es el encargado de realizar todas las obras, pero la entidad es responsable de realizar todas las coordinaciones respectivas. Sumamente importante, señor magistrado, es que en la nota, justamente en la última línea, se menciona que los valores por gastos generales y utilidad serán ofertados por el postor. Y esto explica, señor magistrado, el 19% de los gastos de administración, porque recordará que dentro de los cuadros no existen gastos generales y utilidad de lo que viene a ser servidumbres. Eso es sumamente importante
para poder entender. Por otro lado, señor magistrado, reiterar que este documento tiene la firma de los ingenieros Oscar Peláez Quispe, Luis Valdivia Pacheco, Marco Adenauer Delgado y Ángel Fernando Vilavila, que son parte del equipo de la revisión de este expediente. Todas las hojas, señor magistrado, de este informe llevan su rúbrica, justamente dando validez. Y lo que mencionan ellos a nivel de la conclusión es que procede la aprobación del informe final y además, señor magistrado, todo ello de conformidad al contrato. Se adjuntan a este documento cartas como es la 63, la 80, la 86 CBC Copesco, y es todo lo que tendrían que informar ellos. Entonces, señor magistrado, se puede advertir claramente que para la aprobación del expediente técnico ha pasado por un equipo multidisciplinario que ha sido los que se han mencionado, señor magistrado, y además queda claro a nivel de este informe todo el procedimiento de las cartas previas que se han Se emitido. puede argumentar. No estoy argumentando, señor magistrado, es lo que dice el informe, apartado 2, la misma fiscal ha leído. Son cartas, señor magistrado, que dan cuenta de un procedimiento regular para la aprobación del expediente técnico. De más precisiones en alegatos finales. Gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna otra parte? No verificamos. Bien, continuamos con el siguiente documento. Doctor, el siguiente documento es este mismo informe número 005-2013-Copesco/ETT/MCSA, lo vamos a ver. Está ahora a folios 4.664 al 4.668 del tomo 10, ese es expediente judicial, ¿no? Señor magistrado, como es el mismo contenido del anterior informe, sin embargo hay puntos que sí quiero resaltar respecto a ello. El sello de recepción acá es también 6 de septiembre de 2013, 2 de la tarde, 14 horas. Y además, este extracto de acá no había hecho yo lectura en el documento anterior y acá paso a hacer lectura. Que de conformidad con el artículo 41 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo número 084-2008-EF y sus modificatorias, Decreto Supremo 138-2012-EF, para la ejecución de la obra es requisito previo a la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. Y ya me voy hasta el último porque todo el contenido es el mismo, nos remitimos a la lectura del documento anterior, más el que acabo de hacer lectura, y nos vamos hasta la última página, donde quienes suscriben este informe, que es el mismo, y para que no quepa duda, vamos a remitirnos a estos dos últimos extractos, ¿no? En base a lo indicado en líneas arriba, el contratista elaborará el expediente técnico correspondiendo a interferencias y servidumbre por el monto, el total de 42.799.138.97 sin IGB, octubre del 2012, de los cuales el monto de 19.999.222.74 de su costo directo de factibilidad 16.806.069.53 sin IGB, más costo de administración de 3.193.153.21 sin IGB. Este incluye el monto contractual, por consiguiente la diferencia de 22.799.913.23 sin IGB deberá ser aprobado por la entidad, para lo cual se deberá proceder de acuerdo a la normatividad vigente. Este último monto es susceptible a variación. Con 4, conclusión, por lo precedente, estando el efectuado en el levantamiento de observaciones formuladas al informe final y habiendo el contratista presentado la documentación faltante, corresponde que se proceda a la aprobación del informe final del expediente técnico de la obra mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco por la suma de 297.975.952.84, incluido todos los tributos de conformidad del contrato 1400-046-2013-Copesco y la GRC, suscrito el 12 de marzo de 2013. Todo lo demás, señor magistrado, es lo mismo con la excepción de la hora del sello que estaba en la primera página, que era ahí 2 de la tarde, el anterior era 12:30. Y acá también, ¿quiénes suscriben, señor magistrado, este documento? Que es el mismo,
Óscar Peláez Quispe, Luis Alfredo Valdivia Pacheco, Marco Antonio Delgado Menacho, además Ángel Fernando Vila Noriega, y otro nombre que no aparece en el otro documento, Crispín Abdías Calcín Ríos, sin firma, señor magistrado. Ingeniero civil, CIP, número 61855. Para nosotros el aporte es evidente. Existe una irregularidad en este informe 00-2013, emitido también el 6 de septiembre del 2013, que en la misma fecha, ese mismo día, se aprueba justamente el expediente técnico, ya sin contar con la presencia ni firma del señor Crispín Abdías Calcín Ríos, señor magistrado. Y también hay que tener en cuenta el nombre de Luis Alfredo Valdivia Pacheco, que ha sido nuestro testigo en el Ministerio Público, que señala también las irregularidades de este informe 005-2013, señor magistrado. Este es nuestro aporte en este documento, aunado con el aporte del documento anterior, porque es lo mismo. Existen unas irregularidades. Eso es todo. Traslado. Doctor Infantes, adelante. Gracias, señor magistrado. En efecto, se trata del mismo contenido que el anterior documento. Se puede advertir en la parte superior derecha que existe una fecha que es 6 de septiembre del 2013. Sin embargo, no existe un sello de cargo o ingreso de forma específica. Por otro lado, señor magistrado, dentro del aporte queremos hacer la aclaración siguiente del aporte dado por la representante del Ministerio Público, porque ha mencionado que es suscrito por 5 personas, pero eso es falso, porque se puede advertir que existe la suscripción de 4 personas y existe sí la anotación de Crispín Abdías Calcín Ríos, ingeniero civil CIP 61885, el cual no tiene firma. Y eso justamente ha sido aclarado por el mismo testigo que ha mencionado hace un momento la representante del Ministerio Público, que ha mencionado que él no era parte del equipo. Entonces, esto debe ser un error material. No han venido justamente los demás testigos a aclarar este aspecto, debe ser un error material. Pero además, señor magistrado, si sería irregular, existiría un rompimiento de la lógica de la Fiscalía, porque todos deberían de estar en este proceso. No es así. Doctor, Precioso, señoría. permíteme el tema argumentativo, por favor. Bien, gracias. Muy bien. Muy bien, siguiente documento, por favor. Doctora, su audio. Doctora, no le escuchamos su audio. Sí. Disculpe, doctor, disculpe, por favor, tuvo un pequeño problema. Ahora sí, es el documental número 44, señor magistrado, que obra folios 4669, tomo 10 del expediente judicial, que es el cargo del memorándum número 1200-048-2013, del 6 de septiembre del 2013, emitido por Luis Simón Puelles Escalante, dirigido a Jaime de la Torre, director de obras, recibido por esa dirección el 6 de septiembre del 2013 a las 15:20. Vamos a mostrarlo. Sello superior izquierdo, Gobierno Regional de Cusco. Sello superior derecho, Proyecto Especial Copesco. Memorándum número 1200-048-2013 a director de obras, de subdirector ejecutivo, inspector de contrato. Asunto: revisión y aprobación del informe final, expediente técnico, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco. Fecha: Cusco, 6 de septiembre de 2013. Referencia: informe número 005-2013-copesco/ETT/MCSA. Con el documento de la referencia, el equipo técnico de transición presenta, después de la revisión y evaluación del informe final del expediente técnico del proyecto de la mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, que de acuerdo con el contrato número 1400-046-2013/Copesco/GRC,
está a cargo del consorcio Vías de Cusco. En ese entender, con la finalidad de cumplir efectivamente, óptimamente, los plazos previstos con el consorcio Vías Cusco, se adjunta la siguiente documentación para seguir con su trámite. Volumen número 1, resumen ejecutivo de proyecto. Volumen número 2, memoria descriptiva. 2.1, descripción general del proyecto. 2.2, estudios definitivos. 2.3, anexos estudios. Volumen número 3, planos. Volumen número 4, metrados de obra. Volumen número 5, especificaciones técnicas. Volumen número 6, análisis de precios unitarios. Volumen número 7, informe de verificación de la viabilidad. Volumen número 8, estudio de impacto ambiental. Volumen número 9, certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Volumen número 10, disco compacto, suscrito por, atentamente, ingeniero Luis Puelles Escalante, subdirector ejecutivo e inspector de contrato. Adjuntan informe número 005-2013, COPESCO/ETT, MCSA, carta 063-2013, carta 080-2013, carta 086-2013. Luego se puede advertir en la parte superior, tal vez no con tanta nitidez, como puede ser ya del original, se podría apreciar mejor, que es del 6 de septiembre del 2013 a las 15:20 horas, señor magistrado, ¿no? ¿Cuál es el aporte, señor magistrado? En primigenia debemos de advertir de que el trámite para aprobar el expediente técnico se realizó en un día, si no es más que en unas horas. Atención, señor magistrado, argumentación. La misma No, fundado en esa parte, es objetivo, no lo que está en el documento. Se ve que es... Doctor, lo que sí pediría, por favor, es que el Ministerio Público, cuando interviene, alza la mano y no corta a la defensa técnica. La defensa técnica interviene y no, Bien. y se me corta la hilación, por favor. Ya. A lo que yo iba era de que, conforme se advierte, también es del 6 de septiembre del 2013, la misma fecha que el documento anteriormente descrito, ¿no? También se puede apreciar de que quien emite esto, el subdirector ejecutivo, inspector de contrato, el acusado Luis Simón Puelles Escalante, y dirigido al director de obras, que era Jaime de la Torre Aguilar, el también acusado, señor magistrado. El aporte es pues que todos estos trámites para la aprobación del expediente técnico se realizó el mismo día en horas. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien. Doctor Infantes. Gracias, señor magistrado. Queremos dejar constancia de lo siguiente. Este memorándum número 1200-048-2013, claramente como referencia tiene el informe 05-2013 COPESCO. Y este mismo informe se da cuenta en la parte de abajo y se menciona con el documento de la referencia del equipo técnico de transición, presenta después de la revisión y evaluación del informe final. Y menciona además que se adjunta la documentación para seguir con su trámite. Estamos hablando de un solo documento que permite dar trámite y el mismo que adjunta diferentes documentos y dentro de ellos 32 archivadores y 2 DVDs que habrían sido justamente parte de todo de esta documentación adjuntada, ¿no? Volumen 1, volumen 2, entre otros, que se detalla. Por otro lado, señor magistrado, claramente se puede advertir que este memorándum simplemente es la secuencia ya de un informe previo del equipo técnico de transición, conforme se puede advertir. Más precisiones en alegatos finales. Gracias, señor juez. Muy bien. Bien, doctora, antes de pasar al documento, ¿qué folios tenía por favor? Este folio es el número 4669. Bien, gracias, doctora. Continuamos, por favor. Sí, nos corresponde ahora el documento número 5100-1601-2013, ¿no? Sello superior izquierdo, Gobierno Regional de Cusco, sello superior derecho, Perplan Copesco, a memorándum número 5100-1601-2013, a director de supervisión de obras, de director de obras. Asunto, revisión y aprobación del expediente final, revisión y aprobación del informe final, expediente técnico, proyecto de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento. Referencia, memorándum número 1200-048-2013,
fecha Cusco, septiembre 6, 2013. Con el documento de la referencia, el ingeniero Luis Puelles Escalante, subdirector ejecutivo, inspector del contrato, alcanza el informe 005-2013-COPESCO/ETT/MCSA, documento con el que presenta el expediente técnico del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento en la ciudad de Cusco. El mismo que se encuentra a cargo del Consorcio Vías Cusco según el contrato número 1400-046-2013-COPESCO/GRC. Con la conformidad del inspector y de esta dirección, agradeceré a su despacho se sirva a disponer su revisión y trámite correspondiente de considerarlo procedente. Atentamente, ingeniero Jaime de la Torre Aguilar, director de obras, advierte su sello también, proyecto especial COPESCO, Jaime de la Torre Aguilar, director, dirección de obras. ¿No? Acá también adjunta lo que es el memorándum 1200-048-2013, el informe 005-2013 COPESCO, las cartas 63, 80, 86, ¿no? Y se puede advertir pues, que fue recibido por la supervisión de obras el 6 de septiembre de 2013 a las 16 horas, 4 de la tarde. El aporte para este Ministerio Público fundamentalmente es que se continúa con el trámite, señor magistrado, el mismo día, sin ningún tipo de observación, para la aprobación del expediente técnico de la obra de la vía Evitamiento de Cusco a cargo de Odebrecht, ¿no? Se aprueba, todos los trámites se realizan el 6 de septiembre de 2013 en cuestión de horas. Vemos que este documento ha llegado a las 4 horas y que cuenta además con la conformidad del inspector, que era el señor Luis Simón Puelles Escalante, y de esa misma dirección, que era el señor Jaime de la Torre Aguilar, ambos acusados, señor magistrado. Ese es el aporte para el Ministerio Público. Se corre traslado. Doctor Infantes, adelante. Gracias, señor magistrado. Bien, claramente este memorándum 5100-1601, conforme menciona la representante del Ministerio Público, es la continuación de un procedimiento de aprobación. Sin embargo, señor magistrado, es sumamente importante determinar un punto. La representante ha mencionado que no tenía ningún tipo de observación. Sin embargo, este memorándum, conforme se puede advertir claramente de los documentos adjuntos, presenta el informe 05-2013 COPESCO, que es el que ha sido emitido justamente por este equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario es el que ha realizado la observación, además de ello, ha realizado diferentes informes y ha sugerido la aprobación, finalmente, de todo el expediente técnico, recordando que esta aprobación no ha sido de un día, sino ha sido justamente de meses, conforme se tiene del propio informe 05 que se ha dado lectura. Por otro lado, queremos resaltar que en este memorándum 5100, la Fiscalía no puede decir que el señor Luis Puelles ha dado conformidad, porque en este memorándum no existe su firma. Entonces, sí existe la firma del director de obras, Jaime La Torre Aguilar, quien da cuenta con todos los documentos justamente de que tenía que proseguir el trámite correspondiente. Demás precisiones en alegatos finales. Gracias. Muy bien. Continuamos. Siguiente documento. Señor magistrado, corresponde ahora el documental número 45, número 45, que es el memorándum, que es el cargo del memorándum número 5100-1601-2013, de fecha 6 de septiembre de 2013, emitida por Jaime de la Torre Aguilar, director de obras, dirigido de la Dirección de Supervisión de Obras, recibido por esta dirección, por dicha dirección, el 6 de septiembre de 2013 a las 16 horas. Obra en el folio 4670, tomo 10. Ya. Acá señala, ¿no? Sello superior izquierdo, Gobierno Regional de Cusco, sello superior derecho,
Plan Copesco, memorándum número Pero, ¿ese no es el 5100. mismo? Ahora, ese Es ya el lo mismo. hemos visto, sí. Creo que está más abajo. Ese ya está ahí. Acabamos de Perdón, verlo. perdón. Sí. El 45, toca 46. Ese es el documento, señor magistrado. Disculpe, por favor, a todos los presentes. Me he confundido. Bueno, No. Señor magistrado, si me permite un minuto, como es un documento amplio, se ha colgado un está bien, poco sí. el Lístelo. PDF. Está bien. Un minuto, por favor. Con las disculpas del caso, señor magistrado, por la confusión que tuve con este documento. En efecto, el documento que sigue es el número 46, que es la hoja de registro, número 286 del cuaderno de registro de documentos de la Dirección de Supervisión de Obras 2013. Obra folios 4671, tomo 10. Ya. Conforme se puede apreciar acá, señor magistrado, este registro 286 es de septiembre de 2013, 12:45, ¿no? M5100-1601-2013, M1200-048-2013, INF 005-2013-COPESCO/ETT/MCSA, carta 63-CBC-COPESCO, carta 80-CBC-COPESCO, carta 086-CBC-COPESCO, memorándum 1514-2013-GR Cusco/GRR NGMA, SDO, revisión y aprobación del informe del expediente técnico mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del avenidamiento de Cusco, DE M.1700-717-2013, adjunto a documento detallado en memorándum. 6 de septiembre 2013, 4 horas. En efecto, señor magistrado, para la Fiscalía el aporte es que justamente se advierte el registro del número del documento señalado anteriormente, que es el 1601, que ingresa a la Subdirección de Obras ese mismo día a las 12:45, señor magistrado, y conforme se advierte, también ese mismo día se emite la respuesta, ¿no?, de la dirección ejecutiva, que está a cargo del señor Helio Molina Aranda, el mismo día a las 16 horas. Entonces, concatenada este registro de documento con los 3 últimos documentos señalados anteriormente, el aporte, pues definitivamente es que el mismo día, con pocas diferencias de horas, se aprueba el expediente técnico mediante la resolución directoral 150-2013. Ese es todo el aporte por el Ministerio Público. Bien. Doctor Ríos, adelante. Buenos días, señor rector de debate. Buenos días con todos los presentes. No, Sí, en respecto a este documento, lo que tenemos que manifestar es, en la parte superior podemos ver al costado de la foliatura, que de la propia foliatura del expediente judicial, se puede notar un sello que dice, es copia fiel del original, y está suscrito por Freddy Vargas Cárdenas, fedatario, y abajo dice RD número 162-2019 de Copesco, es decir, abajo hay una fecha, 6 de febrero de 2020. Por tanto, es una copia fiel del original, que está suscrito por un fedatario de la propia entidad Copesco. Solo ese dato, gracias. Muy bien. Doctor Infantas. Gracias, señor magistrado. Bien, nosotros observamos este documento porque resulta ser un documento apócrifo. ¿Por qué decimos ello, señor magistrado? Porque no existe data, leyenda, título, carátula o algo que permita determinar de dónde es que sale este documento, al igual que los anteriores documentos que ya hemos cuestionado. No se advierte, señor magistrado. Se menciona que es copia fiel del original, pero ¿del original de qué? ¿De qué cuaderno? No se sabe. Y por otro lado, en el sentido o en el extremo no consentido, señor magistrado, de que sería parte de los cargos, entendemos, de la oficina de la Dirección de Obras, se debe tomar en cuenta
De igual forma que no existe en la parte superior a qué se refiere cada uno de estos cuadrantes existentes. Sin embargo, lo que sí se observa es una anotación que es el informe 05-2003 de COPESCO, que es mediante el cual el equipo multidisciplinario por meses ha analizado con los diferentes informes todo el expediente técnico y han sido quienes han solicitado la aprobación. Existen además otras precisiones, como es la remisión justamente de todo este informe final. Existe una anotación de punto E, que no se sabe a qué se refiere, y finalmente una firma que no se sabe tampoco a quién correspondería esta firma, pero evidentemente contrastando de forma objetiva no correspondería incluso a mi patrocinado. Entonces, se puede advertir ello, señor magistrado. Además, precisiones en alegatos finales. Gracias. Bien, doctor, gracias. Bien. Siguiente documento. Señor magistrado, sí, el 47, ¿no? Que es el cargo memorándum 1601, ya he hecho lectura, acá hubo un error material. Procedería a lo que es el documental número 48, que es el cargo del memorándum número 1700-717-2013, de fecha 6 de septiembre de 2013, emitida por Dirección de Supervisión de Obras, dirigido Helio Molina Aranda, director ejecutivo, recibido por esa dirección el 6 de septiembre de 2013 a las 16 horas. Esto está a folios 4673. Ese documento es el que ha habido la duplicidad, señor magistrado. Por eso ya le hemos hecho lectura. Es este documento, señor magistrado, conforme paso a leer: sello del Gobierno Regional de Cusco, superior izquierdo, superior derecho, proyecto especial COPESCO, memorándum número 1700-717-2013, 6 de septiembre, 16 horas. A, director ejecutivo de arquitecta Carmen Rosas Álvarez, encargada de la dirección de obras. Asunto: aprobación informe final del expediente técnico, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco. Referencia: memorándum 5100-1601-2013, fecha Cusco, septiembre 6 de 2013. Por el presente remito a su despacho el informe final del expediente técnico, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de Cusco, remitido con el documento de la referencia por el subdirector ejecutivo en su condición de inspector del contrato, así como los informes de conformidad del equipo técnico expresamente contratado para la revisión del mencionado expediente técnico. De parecerle procedente, agradeceré a usted que sirva a disponer los trámites que correspondan para su aprobación por la resolución directoral. Atentamente, arquitecta Carmen Rosas Álvarez, encargada de la Dirección de Supervisión de Obras. Arquitecto Percy Castro López, director encargado. Adjunta, conforme se pueda apreciar, adjunta el memorándum 5100-1601-2013, el 1200-048-2013, informe 005-048-2013-COPESCO/ETP/MCSA. Tal como se puede advertir, señor magistrado, se continúa con este trámite ya para el paso final, que era que llegue a la dirección ejecutiva para que se emita la resolución directoral 110-2013, señor magistrado. ¿No? También se puede apreciar, pues conforme a la lectura, ¿no? Que es con la referencia del memorándum 5100-1601-2013, emitida por el subdirector ejecutivo en su condición de inspector de contrato, que era pues el señor Luis Simón Puelles Escalante, ¿no? Así como los informes del expediente técnico, que conforme lo han dicho el testigo acá, eran dependientes y cuyo jefe inmediato era el señor Luis Simón Puelles Escalante, señor magistrado. Ese es el aporte por parte del Ministerio Público. El mismo 6, perdón, y como me había olvidado de señalar, y como último aporte, pues es que todo se está realizando ese mismo día, se continúa el trámite todo el mismo día para la aprobación del expediente técnico. Gracias. Muy bien, se corre traslado. Doctor Infantas, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Este memorándum 17
2013-717, conforme claramente se puede advertir, ha sido emitido por Carmen Rosas Álvarez, encargada de la dirección. Pero en asunto es sumamente importante, señor magistrado, que se tome en cuenta que menciona aprobación del informe final del expediente técnico. No se trata de una simple remisión, sino la arquitecta Carmen Rosas estaba aprobando este informe. Es importante. Por otro lado, señor magistrado, se da cuenta, en efecto, de este trámite, de acuerdo también a los documentos que habría adjuntado los mismos. Ahora bien, solamente dejar constancia, señor magistrado, que resulta ser falso cuando se menciona que la aprobación del expediente ha sido en un día. Claramente ha quedado ya advertido de que la aprobación del expediente ha sido un trámite de meses, con informes previos, observaciones. O sea, no puede mencionar ello la representante del Ministerio Público. Además, precisiones en alegatos finales. Gracias, señor juez. Bien, continuamos. Corresponde, señor magistrado, el documental número 49, que es la hoja de registro 4007 del cuaderno de registro de documentos de la Dirección Ejecutiva 2013, obras folios 4674, tomo 10. Tal como se advierte, ¿no? Perdón, doctora, ¿qué folios nos indicó? Está a folios 4674. Bien, gracias. Procedo a hacer lectura. 4007, 6 de septiembre del 2013, 16 horas, memorándum 1700-717-2013, memorándum 1200-048-2013, más informe 005-2013 Copesco /ETT-MC-SA a 5 folios, carta 63, 80, 86, memorándum 15-14-2013-GR Cusco /GRR GMD DSO. Aprobación del informe final del expediente técnico mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco, asesor legal, con memorándum número 1100-1233-2013, 6 de septiembre del 2013 a las 16:20 horas. ¿Cuál es el aporte de este documento, señor magistrado? Y que es importante que se concatene con los documentos antes leídos, señor magistrado, que tal como se vierte hasta en minutos ni en horas se llega a hacer el trámite para la aprobación del expediente técnico de una obra emblemática y de mayor costo que había tenido Copesco, como era la vía Evitamiento de Cusco. Se emite 20 minutos después. Asesor legal ya emite el memorándum 1100-1233-2013, que era, conforme se va a apreciar, para la emisión de la resolución directoral 110-2013, señor magistrado. Entonces, el aporte es digamos, que se ha realizado este trámite para la aprobación del expediente técnico mediante la resolución directoral respectiva en menos de un día, el 6 de septiembre del 2013. Demás pertinencias también en alegatos de clausura. Gracias. Muy bien. Doctor Infantas, adelante. Gracias, señor magistrado. Bajo la misma línea se puede advertir que este documento no tiene ninguna leyenda, no tiene ningún título, no se ha adjuntado ningún acta que permita determinar justamente que se trata de un cuaderno de obras de algún área que ni siquiera ha sido determinado por la representante del Ministerio Público el día de hoy. Por otro lado, señor magistrado, de igual forma, en la parte derecha se advierte unas firmas, no se sabe de quién podrían ser estas firmas. Demás precisiones ya en alegatos finales. Muy bien, gracias, doctor. Continuamos. Señor magistrado, el documental correspondiente es el 50, que es el cargo del memorándum 1100-1233-2013, del 6 de septiembre del 2013,
suscrito por Helio Molina Aranda, director ejecutivo de Copesco, dirigido a asesoría legal de Copesco, memorándum recibido por la asesoría el 6 de septiembre del 2013 a las 16 horas. Procedo a hacer lectura. Sello superior izquierdo, Gobierno Regional de Cusco. Sello superior derecho, Proyecto Especial Copesco, Dirección Ejecutiva, memorándum número 1100-1233-2016 de Director Ejecutivo a Asesor Legal. Asunto, aprobación, informe final del expediente técnico, fecha Cusco, 6 de septiembre del 2013. La encargada de la Dirección de Supervisión de Obras mediante el memorándum de la referencia 1700-717-2013 alcanza el informe final del expediente técnico mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco, tramitado por la Subdirección Ejecutiva a través del memorándum número 1200-048-2013, indicando que previa revisión cuenta con conformidad de esa dirección de supervisión, a lo que se solicita su aprobación por resolución directoral. Estando el informado y solicitado, se dispone generar la resolución directoral de aprobación del informe final del expediente técnico mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco. Atentamente, ingeniero Helio Molina Aranda, director ejecutivo del Proyecto Especial Peatonal Regional, Perplan Copesco, Gobierno Regional de Cusco. Se puede apreciar, señor magistrado, acá el sello también, de las 6 de septiembre de 2013, 4:20. Y el de la superior, cuando se ve, 6 de septiembre de 2013 también. Con copia, con copia SDE, que es Subdirección Ejecutiva, Dirección de Supervisión de Obras y Dirección de Obras. Adjunta, memorándum 1700-717-2013, memorándum 1200-048-2013, informe 005-2013-copesco/ETT/MCSA, carta 63-8086, memorándum 1514. Conforme se ha señalado, porque va muy concatenado con el registro anterior, ¿no? En 20 minutos, el señor Helio Molina Aranda, director ejecutivo, dispone la elaboración de la resolución directoral, con lo cual se perfecciona lo que es la aprobación del expediente técnico, señor magistrado, el mismo 6 de septiembre del 2013. Incluso pasado las 4 de la tarde, señor magistrado, que es el horario laboral del personal de Copesco. Entonces se puede apreciar esta celeridad, esta urgencia por aprobar la resolución por aprobar este expediente técnico mediante la resolución directoral dispuesta por el señor Helio Molina Aranda, que es un acusado también. Eso sería todo. Muy bien, se corre traslado. Sí, adelante, doctor Infantes. Gracias, señor magistrado. Solamente dejamos constancia que en este memorándum claramente se puede advertir que se hace referencia a la previa revisión que cuenta con la conformidad de la Dirección de Supervisión, que conforme hemos mencionado era la arquitecta Carmen Rosas Álvarez. Eso es relevante para nosotros. Por otro lado, señor magistrado, a nivel de lo que viene a ser la documentación adjuntada, nuevamente se reitera el informe 05-2013 de este equipo multidisciplinario que ha tenido a bien por meses revisar el trámite de la aprobación de este expediente. Más precisiones en alegatos finales. Gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor. Continuamos. Señor magistrado, corresponde ahora el documental 50 a cargo del memorándum 1100-1233-2013 del 6 de septiembre del 2013, suscrito por Helio Molina Aranda, director ejecutivo de Copesco, dirigido a asesoría legal de Copesco, memorándum recibido por asesoría el 6 de septiembre a las 4 de la tarde. También va concatenado, este es el documento por el cual, voy a hacer lectura, perdón. 51. Sí, no lo vemos. Perdón. No, sí. Me he confundido, señor magistrado. Doctora. Es el 51. Es el 51, perdón. Es la hoja de registro número 1007 del cuaderno de registros de la Oficina de Asesoría Legal 2013.
obra folios 4676, tomo 10, a la cual paso a hacer lectura, ¿no? 1007, 6 de septiembre de 2013, M 1100-1233-2013, DE. Aprobación, informe final del expediente técnico de la vía evitamiento M 1100-1233-2013, M, tal vez no se aprecia ahí, M 1700-717-2013, M 1200-048-2013, INF 005-2013-Copesco, MCSA, Carta 63, 80, 66, Memorándum 154. Ya. Y también acá se puede apreciar el mismo 6 de septiembre de 2013. Este es el cuaderno de registros de asesoría legal, señor magistrado. Que también, bueno, es un documento que va concatenado con el anterior, que se puede evidenciar que el documento, el memorándum por el cual el señor Helio Molina Aranda dispone ya la resolución directoral, que se haga el proyecto de la resolución directoral, ingresó pues a la hora que señalaba anteriormente, a las 4, conforme lo señala acá, el mismo 16 de septiembre, conforme ya lo he señalado anteriormente, ¿no? A asesoría legal. Entonces se puede advertir pues que el aporte sería que este 6 de septiembre de 2013 se continuó con todos estos trámites para la aprobación del expediente técnico, donde, conforme se puede advertir también, señor magistrado, se verifican documentos emitidos por el señor Luis Simón Puelles Escalante y por el señor Jaime de la Torre Aguilar, que también son acusados, ¿no? Eso sería todo para el Ministerio Público. Muy bien, se corre traslado. Doctor Infantes, adelante. Gracias, señor magistrado. Bajo la misma línea no se observa ninguna leyenda, ninguna precisión de dónde habría sido obtenido este cuaderno, que simplemente tiene rayas y anotaciones con algunos sellos de fecha. No existe en la parte superior precisión de qué se trataría cada una de estas líneas, razón por la cual claramente se advierte que la falta de fiabilidad de toda esta prueba presentada por la representante del Ministerio Público es evidente. Sin perjuicio de eso, señor magistrado, existe, sí, lo que podemos observar es una anotación en el quinto cuadro, en el sexto recuadro de la quinta línea, señor magistrado, la anotación de un informe 05, que es justamente el informe del equipo multidisciplinario, quienes han sido los que han aprobado y han verificado toda la información del expediente técnico. Además, precisiones en alegatos finales. Gracias. Muy bien, continuamos. Doctor, buenos días. Estaba levantando la mano, doctor. Hay una mano levantada, el señor Elio Molina. A ver, un momento. Sí, señor Elio Molina. Doctor, en vista de que no tengo, o sea, no estoy al lado de mi abogado para coordinar esta acción, es lo manifestado por la señora del Ministerio Público, el documento que se refiere anterior, en la dirección ejecutiva señor, no era un órgano de control, ya, doctor, de revisión. Nosotros no revisábamos ya, doctor. Por favor, si hay algún tema, era el trámite Molina, correspondiente, nada más, doctor. Un momento, por favor. O sea, yo no tenía un equipo de revisiones para decir si estaba correcto o no estaba correcto. Señor Molina, ya el equipo había analizado todo eso, doctor. Bien, señor Elio Molina, parece no nos escucha. En todo caso, pedirle lo siguiente, ¿no? Cualquier tema mediante su defensa, no lo estamos tomando en cuenta este aspecto, finalmente lo podrá indicar en el momento que corresponda, si considera también hacer una presión. Pero sería bueno, porque claro, como le digo, le pido mil disculpas, pero doctor, este tema, no estoy al lado de mi abogado para hacer las coordinaciones pertinentes entendemos. para que pueda dar las explicaciones técnicas. Como vuelvo a repetir, doctor, nosotros Molina, no éramos un ente de revisión. Yo ya no podía aprobar. Señor Molina, no estamos tomando en cuenta, algo, por favor. No era mi especialidad revisar, doctor. A ver, señor Molina, le vamos a pedir, nos escuche, le pido disculpas, doctor. evite Disculpas, comentar, doctor. Mientras no se autorice. Y lo hacemos por lo siguiente, eventualmente, claro, cada quien quiere hacer de repente alguna locución,
situalmente también señalar algún aspecto que incluso no le convenga. Entonces, cualquier tema, si considera usted coordinar con su defensa, pide un momento, quiero coordinar, señalar algún aspecto y se lo vamos a conceder. No Correcto, puede doctor. intervenir Muchísimas gracias. Le pido indirectamente, ¿no? En disculpas, todo doctor. caso, seguramente su defensa también podrá considerarlo pertinente. Bien, muy bien. Si Correcto, doctor. entendemos Le los pido mil torrillos, la disculpas, doctora doctor. Mil Pallares en disculpas ese a la mismo sala. sentido, vamos a continuar. No se preocupe, señor Elio. En todo caso, para que también la defensa pueda estar al pendiente y cualquier cuestión señalarla, ¿no? Bien, en todo caso, tal vez algún aspecto que señalar la defensa que está presente. No, doctor, y lo Bien. vamos a hacer en su Bien, oportunidad. continuamos. Bien, sí, lo consideramos. Muy bien, doctor Sánchez, gracias. Continuamos. Bueno, vamos a continuar, señor magistrado, con el documento número 52, que es el cargo del memorándum número 1200-062-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, emitido por Luis Simón Puelles Escalante, dirigido al director de Supervisión de Obras, folio 4677, que paso a hacer lectura. Memorándum 1200-062-2013 a director de Supervisión de Obra de Inspector Obra Vía Evitamiento, resolución directoral 118-2013. Asunto, valorización número 5, contrato 1400-046-2013, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de Cusco, fecha Cusco, septiembre 30, 2013, ref, memorándum 1700-178-M2-M 2013, en atención al documento de la referencia, por el que su dirección solicita que en mi condición de inspector de obra en materia del contrato 1400-046-2013 disponga la revisión, verificación de metrados y de conformidad de la valorización número 5, presentadas por el consorcio Vías Cusco, referente a la ejecución de la obra, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de Cusco, emite el informe correspondiente suscribiendo en señal de conformidad, por lo que le agradeceré tenga bien proceder las acciones descritas que permitan proseguir con el trámite pertinente de acuerdo al contrato suscrito. La pertinencia acá más que todo, señor magistrado, porque conforme se puede apreciar a este momento, septiembre del 30 de septiembre, ya se había aprobado el expediente técnico. Ya estamos viendo que acá ya comienzan las valorizaciones, esos incrementos del costo del contrato original. ¿Y por quién también está participando en esto? Por el señor Luis Puelles Escalante, que como podemos apreciar también se desempeñaba como inspector de obra de la vía Evitamiento. O sea, directamente tenía una responsabilidad funcional directo con la obra, señor magistrado. En ese sentido, se advierte que ya se comienza ya todos estos actos para incrementar el costo por el cual había otorgado la buena pro, se había otorgado la buena pro a la empresa Odri, señor magistrado, desnaturalizando ya el contrato. Eso sería el aporte por el Ministerio Público. Bien, se corretrasladó. Doctor Infantes. Gracias, señor magistrado. Resulta importante que se pueda advertir que este memorándum 062 tiene como referencia un memorándum previo, y este es el memorándum 1700-798-M 2013, conforme se advierte objetivamente el documento. Pero además de ello, señor magistrado, dentro del contenido se menciona lo siguiente, por el que su dirección solicita justamente esta aprobación. Se debe de entender que la dirección que solicita sería el director de supervisión de obra, que no está en este proceso. Por otro lado, señor magistrado, debemos de mencionar de igual forma, en referencia al contenido, de que mi patrocinado no aprueba, sino da cuenta de que el equipo técnico a cargo emite el informe correspondiente suscribiendo en señal de conformidad. Es este equipo el que debía de verificar todos los procedimientos y la legalidad de estas solicitudes que incluso tienen el visto bueno de la Dirección de Supervisión de Obras, porque es ellos los que dan trámite. De igual forma, señor magistrado, en la parte baja se adjunta la hoja de trámite 1914-2013, la carta 082 CBC Copesco, el memorándum 1700-798
01-2013, que es el mismo memorándum justamente de la referencia. El informe 01-2013-COPESCO/ETT/MCSA, la valorización número 5 y 3 anillados, que es el 156, 121 y 147 folios, conforme se puede advertir del contenido de este memorándum. Mi patrocinado, señor magistrado, finalmente no da aprobación a esta solicitud. En alegatos finales. Gracias. Muy bien, continuamos. Señor magistrado, corresponde el documental número 153, que es el memorándum número 1200-074-2013, Eso hemos leído, doctora. emitida por Luis Simón Puelles Escalante. Acá se hace. Doctora, ese acabamos de ver, el 1200. No, No, el 0 José. nosotros emitimos 074. No, señor magistrado, este es otro. Este es el 1200-074. Sí. Sí, y es de octubre, 31 Adelante. de octubre de 2013. Ya. ¿De qué Memorándum folios, número por favor? 1200. Disculpe, los folios es 4678, tomo 10 del expediente judicial. Bien, gracias, doctora. Ya. Memorándum número Adelante. 1200-074. ¿Se me escucha, disculpe? Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, doctora, adelante. Memorándum número 1200-074-2013 a director de supervisión de obras de inspector obra vía evitamiento, resolución directoral 118-2013, asunto, levantamiento de observaciones de valorización número 06, número 6-septiembre de 2013, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento Ciudad del Cusco, Consorcio Vías Cusco, fecha Cusco, octubre 31, 2013, memorándum 1700-975-2013, en atención a su memorándum la referencia respecto a las observaciones efectuadas a la valorización número 6, septiembre de 2013, de la obra mejoramiento, transitabilidad vehicular de la avenida Evitamiento de la Ciudad de Cusco, presentada por el Consorcio Vías Cusco mediante carta 099-CPC, hago de su conocimiento que las mismas han sido subsanadas por el equipo de inspección de obras a su cargo del suscrito, conforme se aprecia en la documentación adjunta. En ese sentido, agradeceré a usted, sirva a disponer el trámite pertinente de acuerdo al flujograma establecido para la cancelación del compromiso. Atentamente, ingeniero Luis Puelles Escalante, inspector de ejecución de obra vía evitamiento, resolución directoral 118-2013 de COPESCO/GRC. El aporte básicamente, señor magistrado, que podemos evidenciar es que también ya comienzan los siguientes pasos para poder alterar el monto del contrato con el cual se otorgó la buena... Sí, fundada, doctora, fundada. Estamos argumentando, doctora. Ya. Se puede apreciar, pues, que se continúe el trámite para los incrementos de la... Objeción, señor magistrado. del costo de la obra. El documento no habla de alteración. Lo que está en el documento, doctora, para evitar observaciones. Ya. Se puede evidenciar en todo caso que es el quien maneja todo esto quien participa, interviene directamente en estas observaciones para una valorización de la obra, ¿no? Es justamente el inspector de obra, Luis Simón Puelles Escalante, señor magistrado. Eso se evidencia, pues, su participación también en lo que es el incremento del inspector de ejecución de obra, Luis Simón Puelles Escalante. Ese es el aporte por el Ministerio Público. Bien, corremos traslado. Doctor Infantes. Sí, señor magistrado, queremos dejar constancia de que este memorándum 1200-074 lleva como asunto levantamiento de observaciones, lo que lleva al escenario de que ha habido observaciones en esta valorización número 6. Acá no se habla de incrementos, de ningún término que tenga que ver con lo mencionado por la representante del Ministerio Público. Se trata de la valorización número 06. Por otro lado, existe una referencia que es el memorándum 1700-975-2013. Y mi patrocinado lo que hace es poner en conocimiento que las mismas han sido subsanadas por el equipo de inspección de obra. Entonces, seguía existiendo un equipo multidisciplinario
que verificaba, analizaba, revisaba y aprobaba todo este trámite. Por otro lado, magistrado, se debe de advertir que mi patrocinado menciona se sirva a disponer el trámite pertinente de acuerdo al flujograma establecido. No habla de forma taxativa de alguna aprobación en estricto. Por otro lado, a nivel de los documentos adjuntados, se tiene la hoja de trámite 215513, la carta 99-CBC Copesco, el memorándum 1700-818-2013, la hoja de trámite 2244-2013, la carta 02 CBC Sub, el informe 08-2013 inspectores, el memorándum 1200-071-2013, el memorándum 1700-975-2013, la carta 01 inspección-2013, la copia del informe número 02-2013 inspectores, 5 anillados con la valorización 06 septiembre de 2013, un anillado con la valorización de ejecución de obra número 01 septiembre 13, un anillado resumen total de valorización 06 septiembre de 2013, los cuales han sido adjuntados a este memorándum 1200-074, pero que no han sido justamente ofrecidos por la representante del Ministerio Público. Demás precisiones en alegatos finales. Gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor. Muy bien, continuamos. Sí, su señoría. Corresponde el documental número... Su señoría ¿Perdón? levanta Sí, la mano. doctor, perdón, sí, doctor Ríos, adelante. Sí, simple, la importancia de este documental es a partir del punto y coma donde dice hago de su conocimiento que las mismas han sido subsanadas, como ya se ha mencionado, se entiende que han habido observaciones que han sido subsanadas y que existe un equipo multidisciplinario que está a cargo del señor Luis Puelles Escalante, con lo que se puede verificar de que Luis Puelles Escalante era el responsable de este equipo, lo primero, y lo segundo es la aseveración que se hace en este documento, porque dice las mismas que han sido subsanadas, es decir, está aseverando que estas observaciones ya han sido subsanadas, ¿no? Solamente ese aporte de su señoría. Gracias, doctor. Bien, continuamos. Sí. Prosigue lo que es el documental número 54, que es el memorándum número 1200-083-2013, que obra folios, obra a folio número 4679, tomo 10. A ver, comienzo. Hacer la lectura. Memorándum número 1200-074-2013 a director de supervisión de obras de... Doctora, ¿no es el Inspector mismo que obra el anterior parece que está duplicado? Sí, es el siguiente, me parece. No, el 074, a ver, perdón. Es el que acabamos de ver. 54, sí, perdón. Me toca el 54, que es el 083. Me estoy confundiendo. Ya, este es, doctor. Memorándum 1200-083-2013. Folio 4679, tomo 10. Comienzo la lectura. Memorándum número 1200-083, ¿sí? Sí, adelante. ¿Continúo? Sí, doctora, Memorándum adelante. número 1200-083-2013 a director de supervisión de obras de Inspector Obra Vía Evitamiento, resolución directoral 118-2013, asunto, solicitud, pago, valorización número 7, mes de octubre de 2013, Consorcio Vías Cusco, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento Ciudad de Cusco, fecha Cusco, noviembre 11, 2013. Carta 114 CBC-Copesco, habiendo requerido al Consorcio de Vías Cusco mediante carta 114 CBC el pago de la valorización número 7 de octubre de 2013, el equipo de inspección a cargo del suscrito ha procedido a la revisión de la documentación sustentatoria correspondiente y luego del análisis correspondiente ha emitido el informe 016-2013 inspectores con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Se han modificado los metrados, por consiguiente se ha modificado la valorización correspondiente al mes de octubre de 2013, presentado por el contratista, que fue de 21.068
21.068.683.56 se presenta la valorización correspondiente al mes de octubre, recalculada por la inspección, ascendente al total de la obra de 19.710.759.91, incluido IGB. Recomiendan tramitar su pago. En ese sentido, agradeceré, se sirve de disponer, se procede el trámite correspondiente para la cancelación del compromiso. Atentamente, Luis Puelles Escalante, inspector de ejecución de obra y vía evitamiento, resolución directoral 118-2003-DE, COPESCO es la IGRC. Básicamente, para nosotros, el gran aporte de este documento es que acá mismo se asegura en señalar que este equipo de inspección estaba a cargo del señor Luis Simón Puelles Escalante. Él mismo lo refiere, el equipo de inspección a cargo del suscrito, y ya conforme a nuestros testigos que se han presentado acá, mencionado justamente lo mismo, que su jefe era Puelles Escalante. Sí, El equipo de inspección, señor magistrado. Bueno, ese es el aporte que da el Ministerio Público, que ahí se verifica que el mismo señor Luis Puelles Escalante asegura que el equipo de inspección está a su cargo. Eso es lo primero, y lo segundo, pues que también se evidencia, después, ¿no?, que ya se estaba dando todos los actos para poder realizar pagos a favor de la empresa Odebrecht, del consorcio Vía Cusco. Ese es el aporte, señor magistrado. Muy bien. Corremos traslado, doctor Infantas. Gracias, señor magistrado. El memorándum 083, que está justamente, se emite en referencia a la valorización número 07, tiene como referencia la carta número 114CBC Copesco. No se trata de un documento instado por mutuo propio por parte de mi patrocinado. Por otro lado, se da cuenta en efecto de que es el equipo de inspección que ha procedido a esa revisión y estaría recomendando tramitar su pago. Este procedimiento es un procedimiento regular, de acuerdo a norma, y es por ello, señor magistrado, que... Objeción, su señoría, tema argumentativo. Bien, doctor, sí. La presión del documento, doctor, el objetivo. Es todo, señor magistrado. Se recomienda tramitar su pago. Solamente ello, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Bien, continuamos. Señor magistrado, el siguiente documental, que es el documental número 55, ¿sí? Ha habido, creo, como quizás involuntariamente un escaneo que los folios están como que al revés. Este es el documental número 55, memorándum número 1200-094-2013, que lo voy a poner a la vista. Es este el memorándum, que son en realidad un total de 4 folios, pero el expediente judicial un poco que no lo han puesto en orden, señor magistrado, pero de todas maneras, como lo tengo acá en el orden correspondiente, voy a ir visualizando lo que son los folios correspondientes. Memorándum número 1200-094-2013. Previamente, señor magistrado. 22 de noviembre de 2013. Hora 4:29. Señor magistrado. Un momento, director de Infantas. A esta aclaración, a lo que está mencionando la representante del Ministerio Público, esta aclaración, entendemos que ese error sería del expediente técnico, del expediente judicial. Si es que ello es así, señor magistrado, sí, solicitaríamos que previamente se nos pueda remitir de forma correcta esta documental antes de la lectura. A ver, doctora. No. Doctora Meller, si nos indica. Sí, doctor, en todo caso tendría que yo escanear el documento. Son 4 folios, ¿ya? Completo está, pero no está en el orden. O sea, el completo está el documento, señor magistrado, si no es que el folio 2, por ejemplo, lo han puesto en el 3, claro, el 3 claro. pero no es que falte. Conexión desorden. Ya, en todo caso, tal vez podemos avanzar con el siguiente documento y para la siguiente poder escanear esto en el orden correspondiente y remitirlo. Ya, este es el 55, documental 55. Sería el que faltaría. Ya, para el siguiente, doctor, en todo caso, recordar queda pendiente para organizarlo adecuadamente. Sí.
Y el siguiente documental, señor magistrado, es el número 56. Ya. Informe número 013-AC-2013-COPESCO a Dirección Ejecutiva, fecha Cusco, 28 de noviembre de 2013. Señor magistrado, este documento ha sido reconocido, se le ha dado, digamos, el aporte necesario para el Ministerio Público por el testigo Luis Alfredo Valdivia Pacheco, que ha declarado en este juicio. En ese sentido, nos remitimos al aporte ya que se efectuó en ese momento, señor magistrado. Bien. Por nuestro lado, si hay alguna cuestión que resaltar, destacar este documento. Disculpe, señor magistrado, estamos hablando del informe 013, pero ese informe 013 ha sido emitido por Jaime Latorre Aguilar, administrador de contrato, no por el testigo que ha realizado el reconocimiento que menciona el representante del Ministerio Público. En todo caso, solicitamos que se aclare si es que el testigo ha reconocido un documento que no ha sido emitido por él. Ministerio Público. Sí, señor magistrado. En efecto, es un documento emitido por el señor Luis Simón Puelles Escalante. Sin embargo, se sustenta, señor magistrado, en lo elaborado por el equipo técnico de inspección, en la cual participó también el señor Luis Alfredo Valdivia Pacheco. No es de la emisión de él, pero sí se le puso bien a la vista. No, espera, bien, para concretar, en todo caso, entendemos, ha ingresado ya el documento, ¿no? Se ha dado lectura básicamente al documento. Pero atendiendo también a lo que señala el abogado, solamente para puntualizar el título, y me voy hasta la última parte, nada más. ¿Ya? Entonces, informe número 013-AC-2013-COPESCO, Dirección A, Dirección Ejecutiva de Administrador de Contrato, Asuntos Mayores Alcances de Interferencias, Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de Cusco, fecha, Cusco, 28 de noviembre de 2013, antecedentes. Nos vamos a ir hasta lo que señala como Resolución Directoral 118-2013 de Copesco GRC de fecha 20 de septiembre. Se designa Luis Puelles Escalante, inspector para la supervisión de obra para el proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de la ciudad del Cusco. Con Resolución Directoral número 110-D.Copesco/GRC de fecha 6 de septiembre de 2013, se aprueba el expediente técnico del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco, en el que consigna un presupuesto de 297.975.952.84, incluye IGB. En ese sentido, solamente nos vamos a ir a esta parte, El inspector, mediante documento de la referencia 2, numeral 3, indica que la aprobación del expediente técnico mediante resolución directoral número 110-2013-COPESCO/GRC está enmarcado dentro del artículo 41 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que se debe aprobar el íntegro del expediente técnico, y la opinión número 009-2010/DTN del OCE, que establece que el expediente técnico no se puede aprobar por un monto mayor al monto contratado. Sin embargo, los costos que fueron incluidos en el expediente técnico por el contratista se enmarcan según las reglas establecidas por las bases integradas y perfeccionadas en el contrato, las cuales consideran la responsabilidad de la entidad frente a las servidumbres, expropiaciones e interferencias. Es más, siendo estas actividades críticas que podrían ocasionar atrasos en la ejecución de la obra con responsabilidad a la entidad. Indica que para dar viabilidad a la ejecución de estas mayores servicios de servidumbres, expropiaciones e interferencias, recomienda su aprobación mediante resolución directoral por el monto de 28.684.996.04. Asimismo, manifiesta que en la resolución directoral 110-2013-COPESCO/GRC está contemplada en sus considerandos el total del presupuesto de acuerdo a lo presentado en el volumen 6 del mismo. El equipo de inspectores elabora el cuadro donde se detallan los conceptos y montos de las interferencias y servidumbre con el que debe de aprobarse. Concepto: interferencias sanitarias, monto
778.948.16, interferencias eléctricas 630.971.11, reubicación y restitución de infraestructura privada 9.018.079.62, sistema de telecomunicación fija 0, subtotal 20.427.998.89, gastos de administración administrativos 19%, 3.881.319.79, subtotal 24.309.318.68, IGB 18%, 4.775.677.36, costo total 28.684.996.04. La Dirección de Supervisión con documento de la referencia 1 expresa la conformidad e indica que se debe emitir la aprobación de mayores alcances de interferencias y servidumbres mediante resolución directoral. Conclusiones. El Consorcio Vías Cusco ha cumplido con la presentación de los documentos que sustentan los mayores alcances de interferencias y servidumbres por el monto de 28.684.996.04, solicitando su aprobación. La inspección de obra encargada de la supervisión de las obras ha cumplido con la revisión y evaluación y emite favorablemente la aprobación para mayores alcances y recomienda que se emita la resolución directoral correspondiente. La Dirección de Supervisión da conformidad a la solicitud de aprobación de los mayores alcances mediante resolución directoral. El administrador de contrato considera procedente la aprobación de los mayores alcances por el monto de 28.684.996.04 de conformidad con las bases integradas en el numeral 6.2.14. Ya esta parte se ha hecho lectura, ¿no? Doctora, hemos hecho lectura integral, ¿no? Tal vez en estos documentos que ya se hizo lectura pueda hacerse referencia al documento, lo más concreto, y ya señalar el aporte solamente, porque ya lo tenemos registrado también. Ya, bueno. Ya, señor magistrado, ¿quién firma? El administrador del contrato, Jaime de la Torre Aguilar. ¿Qué es la pertinencia que sí me gustaría también agregarles, digamos, en todo caso, este aporte? Es que se puede verificar, señor magistrado, que el acusado Jaime de la Torre se dirige al señor Elio Molina Aranda, que también es acusado, haciendo referencia justamente a esta resolución directoral 110-2013 que aprueba el expediente técnico, y asimismo también se hace alusión, señor magistrado, al inspector de obra también, señor magistrado, y este equipo de inspección. Y este documento es uno de los documentos principales que sirvieron como sustentación para la aprobación del incremento de las servidumbres a 28.684.996.04, que desnaturalizaba el contrato. Como ya lo hemos venido señalando, era un contrato bajo la misma línea. Evitamos apreciaciones, perdón. Pero no era una apreciación en realidad, señor magistrado. Es que no está en el documento, doctora, ¿no? Lo que usted dice, este es un tema que no es objetivo del documento. Entendemos como parte de los alegatos si corresponde. Adelante, doctora. Bueno, para ir finalizando, justamente, señor magistrado, se puede advertir que justamente es el señor Luis Simón Pueye Escalante quien emite el documento con el cual también mencionan y emiten este informe 013 en relación a la aprobación del incremento por más de 28 millones que correspondía a las servidumbres y que es materia de juicio oral. Ese es el aporte, señor magistrado. Bien, doctor. Gracias. Corremos traslado. Doctor Infantes. Sí, señor magistrado. Bueno, de forma objetiva, este informe 03-AC-2013, queremos mencionar en primer término que no se pierde el nombre del señor Luis Simón Pueyes Escalante, por lo que la conclusión de la Fiscalía resulta ser falsa. Por otro lado, a nivel de la referencia de este informe, se tienen dos memorándums, que es el 1700-1097, el memorándum 120094, un informe número 17-2013 de inspectores, una carta 109 CBC Copesco y la hoja de trámite 2356-2013. Relevante también, señor magistrado, que se pueda advertir claramente que se hace mención que Consorcio Vías presenta 5 volúmenes, 8 tomos, conteniendo el desagregado y presupuesto de metrados de servidumbres, expropiaciones
e interferencias de obras. Y además cita lo que mencionaba, las bases integradas en el apartado 6.2.14, bases integradas que han sido emitidas justamente de conformidad con la opinión 88 de OCE. Por otro lado, señor magistrado, en la parte baja del cuadro se advierte claramente que es la dirección de supervisión con el documento de referencia número 1, es decir, con el memorándum 1700-1097-2013, porque está entre paréntesis, que expresa la conformidad e indica que se debe de emitir la aprobación de los mayores alcances de interferencias y servidumbres mediante resolución directoral. Reiteramos, la dirección de supervisión, y a nivel de conclusiones se reitera esa información en el apartado número 03. Finalmente, señor magistrado, se debe de mencionar que el ingeniero Jaime Latorre Aguilar ya a nivel de conclusiones realiza la siguiente precisión en la parte final, que no ha sido dado lectura. Es importante tener en cuenta que los mayores alcances generan mayores costos, los que no podrán ser calificados como adicionales de obras, según definición del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el monto por concepto de servidumbres, expropiaciones e interferencias consignada en el presupuesto de obra del expediente técnico aprobado se debe de tratar conforme lo regula el contrato y las bases integradas que, conforme mencionamos, han sido aprobadas justamente por OCE. Finalmente, se adjuntan tanto la hoja de trámite con 14 folios, el contrato, las bases integradas, el presupuesto de obra, los expedientes con 5 volúmenes que tienen 8 tomos y un archivo digital de 1 unidad. Además, precisiones en alegatos finales. Gracias, señor juez. Doctor Olave, adelante. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Con su venia. De la lectura del documento no se hace referencia a mi patrocinado, el señor Lucas Pau Carcancha. Sin embargo, señor magistrado, en la parte final de este documento, usted va a poder evidenciar que se consigna con copia y ahí se establece a los órganos a los que se está haciendo llegar este documento, que claramente ha sido ingresado dentro de la parte documental de lo que es COPESCO. Nada más, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a avanzar hasta este punto. Quedó pendiente el tema del documento para la siguiente sesión, doctora Melgar, por favor. Y señalamos... A ver, un segundo. Bien, para la continuación del presente tenemos un segundito, por favor. Como ya se ha indicado también en las partes, el día 18 de marzo a las 8:30 de la mañana. 18 de marzo, 8:30 de la mañana. Quedan checar las partes, culminamos la presente sesión, siendo 10:28. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días.